Todo aquí. Es así, creo, está bien, sí. Qué bueno, ¿verdad? Que nos acompaña Diego por acá. Espero que tenga la paciencia de soportarme los próximos 40 minutos, 41 minutos espero. Que de hecho estoy iniciando el mes de mayo una nueva saga, una nueva serie. Siempre en la línea de los últimos tiempos que nos toca vivir a nosotros. Yo quiero compartir con ustedes la serie a partir de hoy. No sé si me llevará mayo, junio, cuántos meses, pero por lo menos durante un mes. La serie se llama Nuestra salida de la tierra. Nuestra salida de la tierra, porque Dios ha venido inquietando, me ha indicado que esté hablando acerca de la preparación que es requerida para el final de los tiempos y que lamentablemente me incluyo yo también, yo estoy incluido, ¿verdad? No es que yo ya lo alcancé. Lamentablemente, cuando Jesús insiste tanto en los eventos que tienen que ver con el tiempo final, Él insiste en que nosotros tenemos que estar preparados. Y se los he dicho en más de una ocasión, lamentablemente, el pueblo de Dios, la iglesia del Señor, no está preparada. No está preparada para el regreso del Señor. Entonces, por eso, en el final de los tiempos, Dios está inquietándome. Sé que está inquietando a varios ministros del Señor a nivel mundial, de que tenemos que, la iglesia, insistir en que tiene que prepararse, tiene que estar preparada. Durante los meses anteriores hemos visto acerca de las puertas, cuando la Biblia dice que nosotros, dice Jesús, cuando vean que ya el final se acerca, saber que está cerca a las puertas, es decir, que es algo que está ahí a punto de darse. Y hemos visto todos los enemigos que hay a las puertas que tenemos que derribar. Hemos visto también cómo tenemos que atravesar ciertas puertas para poder alcanzar aquel día glorioso. Entonces, en la misma línea, por una serie que he titulado Nuestra salida de la tierra, hoy en el episodio número 1, algo muy fuerte, algo muy relevante que nosotros tenemos que estar apercibidos y apercibidas es el mensaje que he titulado como episodio número 1, se llama Escapando del Destructor. Así se llama, Escapando del Destructor. Vean, en el Antiguo Testamento nosotros nos encontramos con episodios, situaciones y eventos que nos sirven a nosotros como ejemplo a seguir, o por el contrario, para no seguir ese ejemplo. Vaya conmigo a 1 Corintios 10, por favor. En 1 Corintios 10 el apóstol Pablo narra cosas muy fuertes que le sucedieron a los israelitas cuando salieron de Egipto y cuando iban en su peregrinaje por el desierto. Pero me interesa por ahora porque en unos minutos vamos a volver más adelante. Vamos a volver a retomar 1 Corintios 10 muy rápido. 1 Corintios 10, verso 11. Después de venir hablando el apóstol Pablo durante por lo menos unos 8 o 9 versículos sobre la historia de lo que le pasó a ellos en Egipto y en el desierto cuando salieron, en el verso 11, 1 Corintios 10, 11, la Biblia dice: y estas cosas les acontecieron ¿a quiénes? A ellos, los del Antiguo Testamento, como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así es que vuelvan a ver. Hoy voy a hacer el abordaje de algo que pasó cuando en Éxodo el pueblo de Israel recibe unas indicaciones acerca de cómo van a hacer en la parte previa cuando ellos salen de Egipto. Antes de que ellos salgan de Egipto hay algo que sucede. Entonces, teniendo esto en cuenta, que lo que ellos vivieron en su situación de esclavitud de Egipto, cuando Dios les da algo así como el banderazo de salida para que salgan de Egipto y luego su peregrinaje por el desierto, es una figura que tiene que ver en el final de los tiempos con nosotros antes de que salgamos de esta tierra. Es lo mismo, la salida, el éxodo, ¿verdad? La salida del pueblo de Israel es la misma salida que tendremos nosotros en algún momento, en un futuro cercano, de esta tierra. Ahora sí, acompáñenme a Éxodo en el Antiguo Testamento, capítulo 12.
Éxodo 12. Estamos iniciando hoy, en el mes de mayo, la serie Nuestra salida de la tierra. El episodio número 1 se llama Escapando del Destructor. Éxodo 12. Y vamos a leer, más o menos podemos leer a partir del verso 12. Dice así la Biblia: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Pero ven a ver un momento, vienen todas las indicaciones de cómo tienen que hacer la preparación del pesaje, de la Pascua, todas estas cosas. Y cuando viene con todas las indicaciones, dice el verso 29, más adelante, 12:29, dice: y aconteció que a la medianoche el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Entonces uno sigue avanzando en la lectura, y en el verso 37 dice así: partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos una grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Entonces, cuando uno ve este episodio, hay algo que sucede el momento antes de que ellos salgan de la tierra, y es cuando en el verso 29 en adelante Dios envía una plaga terrible, que es que pasa el ángel de la muerte por todo Egipto, y todos los que eran los nacidos de primero en cada familia son víctimas de aquella situación tan terrible que había pasado. Entonces, cuando uno ve este episodio, que antes de que ellos abandonen la tierra de Egipto, hay algo que sucede, y esa entidad, esa potestad que quiso tocar las vidas, a no ser, porque de hecho los de Israel también hubieran perecido si ellos no siguen las indicaciones del Señor de pintar los dinteles, ¿verdad?, a las entradas de sus casas con aquella sangre que todos sabemos, la mayoría sabemos que es una figura y representa simbólicamente la sangre de Cristo, porque es una sangre de un cordero que se sacrifica aquí en la Pascua, en Éxodo capítulo 12. Verso 23 de Éxodo 12 dice: porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará al heridor en vuestras casas para herir. Cuando uno se va al hebraísmo utilizado para heridor, hay varias traducciones. Yo en un programa que tengo, que utilizo, que se llama eSword, ¿verdad?, que es como la espada electrónica, tengo 100 versiones de la Biblia, unas en inglés, otras en castellano, a las que yo puedo ir consultando cuando preparo las enseñanzas. Y en esas, de hecho sí, son un poquito más de 100 por el momento, se pueden descargar más. Pero cuando uno ve otros pasajes, la Biblia dice que ese heridor se llamaba destructor, así lo traducen nosotros lingüistas, nosotros intérpretes. Pero vea qué interesante, cuando usted se va a Éxodo capítulo 1, y lo voy a estar llevando por varios pasajes para que el fundamento que quiero establecer para que entendamos lo que Dios quiere es esto. En Éxodo 1 se nos narra
todo lo que pasó para que todo ese montón de israelitas llegaran a habitar en Egipto. Y la historia la conocen mucho, ¿verdad? Cuando José es puesto en eminencia, segundo en el reino de Faraón, entonces manda a traer a su familia. Entonces de esas familias surge, ¿verdad?, un semillero y empiezan a poblar Egipto. En Éxodo 1 dice así, verso 8: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, vea qué interesante, Éxodo 1:8, en el verso 9: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos, pelee contra nosotros, y aquí está la figura, y se vaya de la tierra. Y se vaya de la tierra. ¿Qué significa esto? Que con nosotros estamos a punto de irnos de esta tierra. Es la misma figura, es lo mismo. Lo que pasó en la salida del pueblo de Israel, eso es una figura poderosa en revelación para el final de los tiempos. Cuando nosotros, la gente que a veces, cuando se vayan de la tierra, ¿quiénes? Aquellos que tenemos la fe y confiados como pueblo de Dios, que Él nos llevará algún día, nos rescatará. Y es bien interesante, en Oseas 2:15, por favor vamos a la Biblia, Oseas 2:15. Oseas ya está después de, más allá de la mitad de la Biblia, ¿verdad? Profetas mayores siguen los menores. Después de Daniel, inmediatamente después de Daniel sigue el primer profeta llamado menor, no porque no tuviera cédula, ni porque era menor en importancia, sino porque ellos eran escritos más cortos, por eso se les llama profetas menores, porque los escritos son más reducidos. Los otros sí escribían bastante, entonces se le llaman mayores. Oseas 2, verso 15: y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor, ¿lo tienen? 2:15, por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, como en el día de su subida de la tierra de Egipto. O sea, se está haciendo una remembranza de lo que sucedió en lo que acabamos de leer en Éxodo 12. Y lo que está diciendo en Oseas 2:15 es que lo que pasó en tierra de Egipto fue que el pueblo subió. Nosotros vamos a subir, nos vamos a ir con el Señor, ¿verdad? Salida de la tierra, Oseas por revelación dice la subida que ellos hicieron de la tierra de Egipto. Ahora, al ellos salir de Egipto, a ellos no los tocó el destructor. ¿Por qué? Pues ya lo vimos, porque hicieron caso a las ordenanzas que Dios dijo para que ese ángel destructor, ese despedazador, como veremos en unos minutos, pasara de largo. Pero les tengo una noticia fea: a ellos no les tocó el destructor, tocó a los egipcios, y murió todo primogénito, hasta de los animales. Pero en el desierto sí los tocó el destructor, al pueblo del Señor. Ahora sí, 1 Corintios 10, otra vez. Primera de los Corintios 10. Verso 5, veamos desde el verso 5, vea, hablando, repito, de este mismo episodio de Egipto y la salida de Egipto. Dice el verso 5: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes.
Ni murmuréis, estoy en el verso 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Ahí está. La noche antes de salir, el destructor no los pudo tocar porque ellos estaban en el orden de Dios. Pero cuando estaban en el desierto, el destructor sí los tocó. Perecieron, dice, vuelvo a leer, en el verso 5 dice que de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Qué significa esto? Que por lo menos era un 60%, o sea, ¿qué es más? Un 51%. Entonces seamos benefactores aquí. Del 100%, cuando se habla que algo es más, entonces mínimo el 51%. Pues yo le animo que de cada 10, 6 quedaron postrados. Porque el destructor tenía libertad para actuar. ¿Por qué le estoy contando todo esto? Porque en el futuro bíblico, vaya conmigo en Apocalipsis 9, el destructor vuelve a aparecer. 9. Apocalipsis 9. Dice Apocalipsis 9. Y voy a leer desde el verso 1 porque esto es tremendo. ¿Tienen Apocalipsis? Ese sí es más fácil saber dónde queda en la Biblia. Está al final. Bueno, dependiendo si son Biblias que tienen mapas y glosario y todo eso, pero es el último libro. Dice Apocalipsis 9, voy a leer del verso 1 al 11. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, vea qué fuerte, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Versículo 6. Y en aquellos días, qué terrible esto, hermano, los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Verso 7. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas con corazas de hierro. El ruido de sus alas eran como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Hagamos una pausa ahí. Yo creo que me va a ver un momentito. Qué escenario más espantoso, ¿ah? Obviamente Juan, en su limitación, ¿verdad?, de alguien de 20 siglos atrás, él trata de escribir cosas que se ven en el futuro, tal vez dentro de unos cuantos años aquí en el futuro para nosotros. Para él era algo muy lejano, y empieza a escribir cosas que era imposible realmente decir, bueno, esto es un tanque de guerra, esto es una nave, esto es un bombardero, estos son una nave, ¿verdad?, un avión que va a tirar misiles. Entonces empieza a describir a cómo los ve con lo que tenía a la mano para su momento de hace 20 siglos atrás, y los describe como caballos, dice que sus caras eran como caras humanas, claro, porque son hombres, ¿verdad?, montados en algún artefacto. Estoy hablando del futuro, donde salen para la guerra, entonces tienen monitores, ¿verdad?, entonces se puede ver una cara, etcétera, etcétera. De hecho hay otros pasajes de la Biblia donde usted ve claramente que lo que está describiendo son dispositivos como los celulares y todo eso, como el profeta Nahum, ¿verdad?, algunos profetas menores de espíritu, sí, yo los veo. Está hablando sobre todo de los dispositivos celulares, ¿verdad?, porque dice que tenían imágenes en las manos que podían hablar y tenían cara. Entonces está describiendo, hermano, los tiempos modernos. Por eso no es lo que quiero meterme hoy, sino que al ver todo esto, por eso le digo que antes de que Cristo venga, la tierra va a estar en una total oscuridad por lo menos por 5 meses. Aquí está, son 5 meses.
¿verdad? Y no quiero hablar de los eventos escatológicos ahorita que se concatenan para saber y respaldar lo que estoy diciendo, porque la Biblia dice, inmediatamente después de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. No es que el sol se va a apagar, ¿verdad? Se va a hacer supernova, como algún día se hará, que se tiene que extinguir. No es eso, sino que en la tierra van a haber unas tinieblas tal provocadas por eventos aquí mismo, que la atmósfera va a estar tan espesa que la luz del sol no puede penetrar en el planeta. Va a ser algo espantoso. Por eso cuando Cristo regrese, todo el mundo se va a dar cuenta. Porque dice que Él vendrá con el resplandor de su venida. Claro, después de 5 meses la tierra de estar en total oscuridad, se ve una luz que viene del universo, que viene del espacio exterior. Es Cristo regresando. Seguro viene con un resplandor terrible, ¿verdad? Ya propio de aquella gloria, no lo puedo describir, pero va a hacer que la gente se va a dar cuenta cuando Él ingresa a la atmósfera, a la estratosfera, ¿verdad? Haga el ingreso, entonces va a alumbrar cuando tenemos 5 meses de estar el planeta entero en tinieblas. Bueno, y esto no es ficción, aquí está escrito. Probablemente provocado por algunas bombas nucleares, de hidrógeno, yo no sé, tantas cosas que pueden pasar, que de hecho ahí tienen el poder. El poder destructivo lo tienen los gobiernos hoy por hoy para poder hacer un cataclismo de esa manera. Entonces, esto que está diciendo aquí es un evento que tiene que suceder en el futuro. 5 meses de total tinieblas, oscuridad. Cristo regresa más o menos después de estos eventos. Y la Biblia dice, cuando estas cosas comienzan a suceder, erguidos y levantados vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Pero lo que me interesa es lo que dice el verso 11 a continuación. Y dice que todos estos bichos feos, ¿verdad? Que Juan describe de la forma que él podía, por sus recursos con los que él podía contar en su momento, dice, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Si usted tiene alguna Biblia que tiene algunas referencias abajo de los nombres, cuando son nombres griegos, que insiste que son, ellos mismos dicen griego o en hebreo, la palabra para Abadón en hebreo y Apolión en griego es la misma, significa destructor. Es la misma potestad del desierto. Cuando el pueblo del Señor iba caminando por el desierto, cuando pasó por los primogénitos de Egipto. Entonces, ya que Abadón y Apolión significan destructor, y utilizando la misma figura de la salida de Egipto como la salida de nosotros de este mundo, como el salir de esta tierra para encontrarnos con nuestro Señor, como dice la Biblia, en las nubes, ¿ve? En las nubes, cuando ingresa en la atmósfera, por eso habla de nubes, porque cuando algo grande ingresa en la atmósfera, se trae las nubes consigo. Alguno vio el Día de la Independencia, la película, eso es. Usted no crea que Jesús viene montado en un caballo blanco, hermano, eso es una figura literaria. Tiene que venir en un artefacto que sea propio resistir el espacio exterior. Pero no nos pongamos espiritufláuticos aquí. Él hace el ingreso en algo potente. Por eso la Biblia dice, y viene con las nubes del cielo, porque cuando un artefacto grande, que todavía no lo hemos visto en la vida real, creo, en este planeta, lo veremos, ingresa sobre la atmósfera, se trae un montón de nubes con él y aparece ya después. Entonces, cuando nos encontremos con él y nos salgamos, la subida de Egipto, dice Oseas, la salida de la tierra, dice el capítulo 1 de Éxodo, cuando sea la salida de este planeta de nosotros para encontrarnos en las nubes con el Señor, tenemos que estar apercibidos sobre esta potestad que se llama el destructor. Y hoy vengo a apercibirlo a usted, porque va a suceder antes de que el Señor venga, la potestad llamada el destructor. Ahora, ¿cómo es que actúa esta potestad, el destructor? Siempre en el Antiguo Testamento y en los profetas menores, y si uno no se complique, vaya al índice y vea la página, en Nahum, se llama el profeta Nahum, no hay ningún problema de que usted tenga que ir a un índice, buscar
A nosotros, cuando el Señor nos reciba en la patria celestial, no nos va a preguntar si sabíamos la Biblia de memoria. Eso no le importa a Él. A mí no me va a preguntar nada. ¿Cuántos sermones predicó usted? Bueno, hasta el momento llevo 5,000. No sé cuántos más, pero eso no importa. Lo que importa, Señor, es cuando estemos con Él, ¿dónde está tu fruto? O sea, ¿qué hiciste con lo que yo te dejé? Entonces, puede buscar sin ningún problema al profeta Nahum en el índice. No va a la página, es más fácil. Nahum 2:1. ¿Lo tienen? Nahum 2:1. Dice así: subió destruidor contra ti. Otras versiones dicen destructor, es el mismo. Subió destructor contra ti. Vea lo que dice: guarda la fortaleza, vigila el camino, síguete los lomos, refuerza mucho tu poder. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que estar preparados. Y le vengo a hablar de esto como figura de los últimos tiempos, porque esto va a estar desatado al final de los tiempos, que hasta yo mismo en mi propia vida, en mi propia casa, ya empiezo a experimentarlo. Se llama el destructor, la potestad. ¿Qué hay que hacer? Guardar la fortaleza, vigilar el camino, ceñirse los lomos y refuerzar mucho el poder. Que dice la Biblia: fortaleceos en el poder del Señor y su fuerza. Como nunca antes tenemos que estar preparados. Vaya que interesante, esto ya es una tarea que yo hice. Este mismo pasaje en Nahum 2:1, la King James, la versión más famosa en inglés, describe al destructor como lo siguiente, como tres cosas: como el que rompe en pedazos, como el que dispersa y como que el que separa. Entonces así es como actúa el destructor. El destructor, en su operación, en la forma como él actúa, dice: rompe en pedazos, dispersa y separa. Damas y caballeros, cuando comienzan las separaciones en las relaciones familiares, cuando empiezan diferencias y separaciones entre los hermanos de la iglesia, cuando comienzan ese tipo de divisiones en la casa, en la iglesia, en el trabajo, un montón de cosas, el que está detrás de todo esto se llama el destructor. Y usted tiene que discernir esto espiritualmente. Esto no es ninguna fantasía, lo experimento hoy por hoy yo, hermano. Es Apolión, Abadón, el mismo que pasó por tierra de Egipto, hiriendo, rompiendo, despedazando, el que dejó a 6 de cada 10 mínimo de hebreos postrados en el desierto, mientras ellos caminaban por el desierto. En un solo momentico mató 21,000, dice ahí en 1 Corintios 10. De hecho, en la Biblia usted ve ahí en Crónicas, creo, usted puede ver cómo solo un ángel del Señor podía, entre 2 ángeles liquidaban a toda una nación, si era posible. 2 ángeles destruían una nación completa, si era posible. Entonces tenemos que estar apercibidos acerca de lo que se rompe en pedazos, lo que dispersa y lo que separa, hermano. Y que usted tiene que estar apercibido, usted tiene que discernir. Esto no es el viejo suyo, ni la vieja suya, ni los huilas, ni el mocoso malcriado. Es el destructor que se está manifestando. Y a este bichejo hay que reprenderlo, hermano. Por eso el episodio número 1 de esta serie se llama Escapando del Destructor. ¿Cómo trabaja este bichejo? Yo lo descubrí. Romanos capítulo 8, por favor. ¿Cómo trabaja? Espere para que vea. Y aquí es donde empieza la carnita del sermón, solo cuando me quedan apenas 12 minutos ya. ¿Verdad? No, 13. Dije que a las 11:61 terminaba. Ve Romanos 8. ¿Lo tiene?
Verso 33. Hay tres formas como esta potestad trabaja. 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Quedémonos ahí. Verso 34. ¿Quién es el que condenará? Verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y como la King James dice que este destructor, una de las cosas finales que hace es separar, el verso 35 dice, ¿quién nos separará? Entonces, ¿cómo trabaja el destructor, que es una potestad que quiere liquidarlo a usted y a su familia? Primero acusa. Aquí esto se pone bueno y tendré que seguir con la segunda parte el próximo domingo a la misma hora y por el mismo canal, ¿verdad? Segundo, condena. Ahí está. Y tercero, separa. Todo comienza con una acusación. Todo comienza con una acusación. Disierna. No son sus hijos, no es el esposo, no es la mujer. Es una potestad. Es algo espiritual fuerte. A nosotros nos ha pasado. Los hijos, por ejemplo, los hijos. Vean, hermanos, uno hace todo lo posible humanamente para que ellos estén bien. Tienen sus uniformes a tiempo, lavados, planchados, medias, tienen meriendas cuando regresan, porque sobre todo cuando están a cierta edad, y como son hijos de nosotros, que somos de buen comer también, mi esposa y yo, ellos todavía son más de buen comer. Llegan desaforados, por ejemplo, la que entra a las 7 y sale hasta las 4 de la tarde. Imagínese usted, yo tengo que tenerle su buen, ¿verdad? Tengo que tenerle ahí, y yo no sé, yo sé que no pasa en su casa esto, ¿verdad? De que los chiquillos lleguen desaforados, desatados, descosidos del hambre. Y uno les tiene la comida a tiempo, quieren una cosa, quieren la otra, que aquí se les lleva, se les trae, Pero bueno, yo le dije la otra semana, a veces los hijos no solamente quieren que uno los saque por lo menos a algún lado, ¿verdad? Si están bien educados, pues no van a querer que uno los lleve al Margaritaville, ¿verdad? Ya a Flamingo, o al Four Seasons, ¿verdad? Ya el grupo Isbo Papagayo, ¿verdad? Que es como estar en otro planeta. No, pero usted los educa bien y ellos lo que quieren es compartir algunas veces, por lo menos si están más pequeños, con ir a echarle maíz a las palomas al parque de Heredia y ellos están contentos. Y como hacía un conocido mío, se alistaba una botella de 2 litros de fresco de limón con todo y semillas, con sándwiches, y eso comía en un parquecito con los chiquitos. A veces pues hemos hecho eso, pasamos a una panadería, lo llevamos a un play y ya, cánsese ahí usted, que se cansen, uy sí, que se cansen bastante, ojalá. Para ver si acaso se duermen a las 11 de la noche, porque si no les da la 1:30. Esas cosas se hacen como un sacrificio, ¿no? Es muy fuerte. Hay que esforzarse, pues es que son nuestros hijos, ¿verdad? ¿Y quién no hace, verdad? Lo que esté a su alcance o más por un hijo. Ya, ¿verdad? Una de las peticiones mías, hermano, ¿verdad? Ya previo a mi cumpleaños sería, ahora que oraba mi esposa por mí, no lo crean todo lo que dijo de mí ahí en la oración, ¿verdad? Porque a veces yo necesito muchas cosas que corregir en mi vida. No crean que soy vice Jesús, hermano, yo la saco del estadio, que no es jugando, hermano, un montón de cosas. Pero una de las peticiones sería que realmente mis hijos me vean a mí como un padre, que realmente me vean como su papá. Algunos no me ven en mi casa, ellos no me ven como el papá, pero hay que seguir orando, viendo todo eso, ¿verdad? A veces no respetan. Entonces, esa sería una petición más, ¿verdad? Que aquella cosa material que yo quisiera tener. Una petición bien seria delante del Señor ahorita sería, Señor, que me puedan ver. Entonces, seguramente, Señor, no he sido el papá para ellos que ellos querían. Por eso le digo que tengo mucho que mejorar. Pero ¿qué pasa? Usted hace todas esas cosas para ellos, pero cuando ellos se les mete algo entre la cabeza en horario de venir a servirle al Señor aquí, no se deja esperar el reclamo. Los hijos, muy lindo, para la iglesia sí tienen tiempo. Usted sabe, uno siempre
Hay una historia muy famosa de corte inglés, es un libro, llevaron a películas, que se llama Dr. Jekyll and Mr. Hyde, que es un hombre que se convierte, fue mucho antes de Hulk, ¿verdad? El hombre increíble, ¿verdad? Era un hombre que era como que se transforma en un bichejo, y mataba gente y todo. Entonces, yo cuando ellos dicen eso, Angie y yo como que nos queremos convertir y transformar, ¿verdad? Nos empieza a saltar todo esto como al hombre increíble y ya empiezan a hacerse las manos así. Bueno, al final lo que termina inflamado son los brazos y el colon del colerón, ¿verdad? Eso lo tenemos que oír nosotros. Claro. ¿Para dónde van? A ese entre semana yo tengo mi participación en otros lugares, ya sea vía Zoom virtual, o que me piden, ustedes siempre me piden en vivo ir a ministrar los cantos, alguna palabra, un culto de oración en vivo. Vamos a tal lado. Dice su mamá, no, su papá hoy tiene la reunión con los varones por computadora. ¿Son ellos los que hablan? No. El destructor acusa. Para la iglesia sí tienen tiempo. Bueno, nosotros no. Entonces a veces uno peca, por lo que lo voy a enseñar la próxima semana, ya hoy no me dio tiempo, en devolver la acusación, y eso no se puede hacer cuando es el destructor. Bueno, muy lindo. Y una cosa, estas series de cumpleaños, ¿cuánto le costaron? Díganme, ¿cuánto costaron? Ya ponerlo en el plan, porque es que le llenan, perdone la expresión tan herediana, le llenan la cachimba de tierra. Dios mío, perdóname. Ya uno empieza en el mismo plan a acusar y a sacar en cara, pero es que da cólera. O sea, sí provoca enojo, pero no debería ser. Si usted discierne que es esta potestad, así no es como se pelea. Muy lindo, sí. ¿Y el cumpleaños tuyo dónde lo pasaste? ¿A dónde fuiste? Pero sí, mi esposa es la que le dice, ay, qué lindo, pues vamos a hacer una rifa, a ver si acaso le podemos comprar unos zapaticos, qué pecado. A veces hasta 2, 3 pares, porque Dios es bueno. Como nosotros le servimos a Él, y como ese patrón no hay que el Señor no le queda viendo un 5 a nadie. Pero son acusaciones feas. Claro, qué lindo el pastor. Así. Acusaciones vienen del destructor. Pero cada uno de los ataques de esta potestad llamada destructor son como misiles, hermano. Son misiles teledirigidos. Son una bomba. Vaya a Apocalipsis otra vez, Apocalipsis 12. Recuerden que estamos viendo esto porque es algo que se da en el final de los tiempos, antes de que salgamos de esta tierra, como pasó con el pueblo de Israel. Apocalipsis 12, 10. 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Aquí está esta potestad, véala. Aquí está. Pero vea qué tremendo, hermano. Dice, el que los acusaba delante de nuestro Dios, ¿cuándo? Día y noche. Día y noche. Señoras y señores, esta potestad no descansa. Prepárese, hermano, ¿verdad? Yo quiero prepararlo a usted. Eso es lo que Dios me manda a hacer. Entonces, en el ámbito espiritual, usted y yo estamos siendo acusados de día y de noche. Y usted sabe para qué este destructor
¿Por qué es que acusa de día y de noche? ¿Alguien sabe? De día y de noche. De día y de noche. Dele, y dele, y dele, y dele, y dele. Hermano, eso desgasta. ¿Con qué propósito? Repito, y casi es lo último que voy a decir. Bueno, si los chiquillos no salen antes, yo sigo, porque la vez pasada terminé a las 12 en punto. Sí, ¿qué dijo Bernie, por cierto? Ok. ¿Sabe por qué acusa de día y de noche? Para que un momento determinado es tanto el desgaste, tanta la insistencia, tanto el cansancio que sabe que logra, que usted acepte la acusación. La terminamos aceptando. Sí, la verdad es que qué ingratos que somos nosotros, todos los domingos del mundo, de la vida. Así se pone, así cuando lo logra. Injusticia con mis hijos. Oh, qué injusticia. Cuando podíamos haberlos llevado por lo menos a Ojo de Agua un domingo. Ya casi viene el invierno, hay que aprovechar. Ni en marzo hizo esos soles que están haciendo ahora, hermano, qué cosa más rara. ¿Quién ha visto en marzo lloviendo como si fuera octubre o noviembre? ¿Verdad? Así fueron los primeros 15 días de marzo. Aguacero tieso. Vean, yo le pregunté al abuelo, mi señora, que siempre lo tengo como referencia, que va a cumplir la próxima semana 96 años, si Dios se lo permite, que se acuerda de todo, tiene tan buena memoria, mejor que la mía. Yo estaba deseando ver un día estos para preguntarle, yo, don Amancio, dígame una cosa, ¿usted alguna vez en sus 96 años, dice, nunca, y era un jornalero, un hombre que trabajaba en finca, nunca en mi vida había visto yo llover en marzo? Yo, ¿pero cómo? No, aguacero, jamás, me dice. Entonces uno se pone en el plan, pobrecito, si mira hoy con el sol que está haciendo, ay, no vayamos, avísele a Olga. Y uno con el corazón hecho un puño, porque es tanta la acusación de día y noche, y no estoy hablando de solo un caso en la familia. Por la próxima semana vamos a ver que quien lo acusa a usted son los más cercanos. Y lo vamos a ver la próxima semana. Desearía terminar esto hoy, pero me falta una hora más, por lo menos. Entonces, por eso, de día y de noche, Apocalipsis 12:10, el que acusaba a nuestros hermanos delante de nuestro Dios, oiga, día y noche, sin descanso, sin tregua, perseverante, no desmaya, no descansa. ¿Para qué? Para que usted termine aceptando que eso es cierto. Qué tremendo. Para que nosotros terminemos diciendo, pastora Olga, ¿sabe qué? Ya no cuente con nosotros los domingos. Satanás inmundo, mentiroso. Ya no cuente con nosotros, Olga. ¿Y por qué? Primero está la familia, ¿verdad? Porque el diablo se mete hasta se hace las veces de que él es bueno. Él se cree que él tiene delirios de bondad a veces. La familia. Y el sábado, solo el domingo se puede salir. Si son 2-3 horas después en la tarde, a veces vamos a dar una vueltica, tenemos la tarde, porque aquí vamos aquí voy yo quejándome, Dios me perdone. Habíamos pasado los cultos para las 10 de la mañana solo por el invierno, y pasó el verano y todo, y se quedó en el mismo horario. ¿A qué hora eran los cultos antes? A las 3. Vamos a hablar de eso un día, eso solo. Se me había olvidado, güey. ¿Cómo se combate la acusación de esta potestad? ¿Cómo se combate? ¿Cómo se combate esas acusaciones? No aceptando la acusación.
Ahí en Romanos 8, para terminar por hoy. Romanos 8. Verso 33. 8:33 de Romanos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? El destructor. Esa potestad. Pero ¿cuál es la respuesta? Dios es el que justifica. ¿Lo está leyendo? Ahí está. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? No es usted que tiene que justificarse, ¿ve? Usted primero no acepta la acusación y tampoco la devuelve, porque es Dios quien lo justifica a usted. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted para empezar a combatir este destructor, esta potestad, esto tan terrible, que es algo que se da en el final de los tiempos? Primero, usted no acepta la acusación, porque como él está día y noche, día y noche, día y noche, ya usted llega a un momento donde se lo cree. Usted llega y se lo cree que usted es un infeliz, desgraciado, mal padre, desventurado. Se lo llega a creer. ¿Será verdad? Ay, sí, mira. Sí que toca. No le compré las 10 mudadas que ellos querían, qué pecados. Solo le compré 9. No, el diablo, esa entidad es fuerte, son misiles lo que envía, que lo hacen dudar. Pero usted no tiene que aceptar eso. ¿Por qué? Porque aparte de que usted no la acepta, usted comienza a confesar y a atesorar que nadie te puede acusar, ningún bichejo, ninguna potestad, porque Dios es el que te justifica. Imagínense que ese acusador no respeta autoridad, ni jerarquía, ni posición. Y con esto termino, solo se la dejo picando para el episodio 2. Imagínense que en el mismo huerto del Edén, el enemigo acusó a Dios. Le dice allá en Génesis 3, verso 1, después de versos 4 al 5, le dice a Eva, con que Dios dijo que no coman de todo árbol del huerto. No, no es así. Lo acusa de mentiroso a Dios. Entonces, señoras y señores, si esta entidad acusa a Dios mismo, ¿cuánto no más a nosotros? Incline su cabeza ahí donde está, porque vamos a ver la próxima semana, espero iniciar, qué es lo que utiliza este destructor para acusarlo a usted. Padre, en el nombre de Jesús, vivimos en los últimos tiempos, Señor. ¿Qué escena, qué figura la que tenemos, Señor, en el Antiguo Testamento, Señor, con tu pueblo en la salida, el éxodo, la subida de la tierra, como dice el profeta Oseas, que es lo mismo que sucederá con nosotros, Señor, cuando abandonemos esta tierra? Padre, declaramos inoperante, no creemos la estrategia de esta potestad que se llama el destructor, que quiere primero, lo que hace es romper en pedazos, lo que quiere es despedazar y después separar, Señor, las uniones matrimoniales, familiares, hasta terminando cumpliendo su objetivo, como dice Romanos 8, Señor, que lo próximo a seguir cuando uno acepta la acusación, Señor, es la condenación. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor, que yo me apropie de las verdades de tu palabra y no de las mentiras que dice el enemigo, y pueda entender que los últimos tiempos son agitados, son convulsos, pero que tú nos las darás la victoria, Señor, si somos obedientes a lo que nos enseñas, como un día como hoy, Señor. En el nombre poderoso e incomparable del Señor Jesucristo lo estoy pidiendo. Amén, amén y amén. Los invito para que estén atentos. Seguimos con el segundo episodio la próxima semana, Dios mediante. Adelante en Cristo Jesús. Saludos, Julio, Diego, gracias por estar aquí en esta congregación. Espero que gocen de muchas bendiciones y no recuerden que estamos de todo a mil ahí afuera con la venta. Dios les bendiga mucho.
Dios les guarde y adelante en Cristo Jesús. Feliz cumpleaños. Era una broma, estaba